La idea en este video es dar cuenta, de manera breve, principalmente del concepto de imaginación sociológica que vuelca Charles Wright Mills en su libro homónimo, particularmente como figura en el capítulo, la parte del libro titulado La promesa. Interesa en este sentido porque con la imaginación sociológica, Wright Mills muestra en buena medida la necesidad, la característica de confrontación que tiene el discurso sociológico frente a, los discursos con los que normalmente nos movemos en la realidad. En alguna medida es esta cualidad que tiene la sociología, o particularmente esta actitud mental, esta cualidad de la imaginación sociológica, de confrontar con los discursos que dan forma a nuestra vida cotidiana. Principalmente para ser capaces de problematizarlo, para poner no en tela de juicio que estén bien o que estén mal, sino de comprender que no tienen necesariamente la naturaleza con que se presentan habitualmente a nuestra experiencia, que necesitamos reflexionar sobre ellas, sobre nuestras acciones, en términos quizá de Durkheim, poner en tela de juicio los hechos sociales que nos configuran y que nos permiten operar con la realidad, sin que podamos necesariamente desprendernos de ellas, sí plantearlo. En este sentido, Wright Mills parte de una necesidad, yo diría epistemológica, pero que tiene que ver con la sociología del conocimiento de la vida cotidiana, que puede utilizar cualquier operador intelectual, no necesariamente un sociólogo. En este sentido, creo que la herramienta que presenta Wright Mills es universalizable, puede extenderse a personas que no tengan formación sociológica. Indudablemente es indispensable en una persona dedicada a la sociología, pero la imaginación sociológica es una cualidad mental que cualquiera puede disponer si realiza y al mismo tiempo desarrolla esta noción de representarse al mundo de otra manera. Claro, normalmente, como bien se suele decir, cuando uno habla de imaginación, habla de representarse uno mismo en otro mundo, ¿sí? O representar a otra persona en otro mundo, o representar en el pasado o en el futuro, o en un espacio no existente. Aquí la imaginación sociológica se trata de representarnos, de volver a presentarnos en un espacio que tenemos cosificado, naturalizado. Y el primer aspecto con el que quiere, en todo caso, Wright Mills romper es con la idea de que nosotros comprendemos el espacio en el que estamos, que nosotros comprendemos lo que somos, algo que se va a repetir, por ejemplo, en el concepto de ideología en Marx. Va a estar presente esta noción de que cómo nos representamos no es realmente lo que somos, y por lo tanto que lo que hacemos o las actividades que desarrollamos no significan, no implican necesariamente lo que nosotros pensamos que implican. En primer lugar, por lo tanto, la idea de la imaginación sociológica es poner en relación la biografía de un sujeto, de una persona, con su contexto histórico. Ponerla de alguna manera en el movimiento más amplio, que en realidad es la que la conforma, porque como la persona viene integrada a un mundo social en desarrollo, diríamos a una historia, ¿sí? Esa semirrecta de la historia va a ser siempre más amplia que el segmento que ocupe un sujeto particular y la manera que tenga de pensar el mundo. Manera de pensar que a su vez es aprendida en un contexto social. Por eso es tan importante la imaginación sociológica para poder desarrollar una crítica del mundo en el que estamos. Pues de otra manera no podemos realmente observar, simplemente vamos a repetir lo que ya sabemos del mundo de otra manera. Por esta razón lo que hacemos es comprender que las inquietudes personales, que los problemas que puedan aparecer como del sujeto, pueden ser eventualmente algo que constituye una regularidad en el mundo social. De esta manera avanzamos en niveles diferentes de comprensión. Por ejemplo, dejamos de entender la inquietud que pueda tener la violencia de género como experiencia personal que pueda sufrir, por ejemplo, una mujer cualquiera en su seno doméstico, o la violencia simbólica que como mujer pueda recibir en el mundo laboral, para entender categorías más amplias y que hacen a la manera en que la sociedad rige sus regularidades y distribuye, por ejemplo, el poder. Estamos hablando en este caso del patriarcado como contexto ideológico, del machismo como conjunto de prácticas que hacen a la ejecución práctica del patriarcado, que vendría a ser el contexto general en el cual situar a la situación de una mujer en particular. Y por último, entender de esa manera lo que puede entenderse como un movimiento de reacción. El feminismo puede presentarse así como el resultado
de una reacción política propiamente legítima porque es resistencia a la dominación y a la violencia, pero al mismo tiempo puede mejorar su experiencia política comprendiéndose en el propio contexto. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con otras experiencias. Por ejemplo, con las experiencias de la dominación étnica, que nos va a remitir a la situación particular que pueda sufrir una persona segregada, dominada, subordinada por su condición étnica, y entenderla en el contexto general de una forma política y económica de imperialismo, de colonialismo, de racismo institucional, de segregación cultural con fines políticos económicos. Discriminaciones menores desde el punto de vista físico pueden volverse muy importantes para esta manera de pensar. Por ejemplo, el racismo tradicional clásico que parte de la experiencia de la persona de color sometida al blanco. En realidad, viendo en el contexto histórico, esa experiencia nunca es de un negro respecto de un blanco, porque esas mismas son categorías creadas por el racismo. Estamos hablando de una persona en virtud de una determinada condición seleccionada por el poder, esta idea es más bien de Foucault, a ser dominada por otra que también está condicionada por el poder para ser dominadora. En este caso es lo que distinguimos como el esclavo y el amo, para traer una vieja figura hegeliana. Lo que nos pide la imaginación sociológica con Wright Mills es que el sujeto situado ponga en juego la imaginación sociológica precisamente para situarse en ese contexto y entender su situación no como una inquietud personal, un problema personal, sino como un problema social, que tiene que ver con las regularidades que mueven al funcionamiento de lo social. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la situación de un trabajador o de un desocupado o de un homeless, ¿sí?, respecto del funcionamiento del sistema de clase, de la posesión o no posesión de medios de producción que le permitan situarse en un lado o el otro de una relación social específica. Permanentemente va a significar entonces ponerse en situación de debatir con el sentido común instalado, porque el sentido común van a ser esas ideas generales que dan forma natural a una situación de, por ejemplo, de desigualdad social. La idea, por ejemplo, clásica, natural, de que la mujer debe dedicarse al cuidado del hogar y de los niños porque es la que puede ser madre, por ejemplo, impacta profundamente en la relación de poder que tiene dentro del hogar y fuera del hogar respecto de la población masculina, cada mujer en particular, pero también la mujer como colectivo. Lo mismo va a pasar con el trabajador. Sí, una cuestión es cuando el trabajador quizá por un problema de salud no consigue trabajo, y otra muy diferente, que es un ejemplo tradicional, cuando en realidad se da una situación estructural, económica, en la cual hay millones de desocupados o cientos de miles de desocupados, y entonces resulta mucho más difícil conseguir empleo. Pero más importante todavía, o igual de importante en realidad, todos los empleos que se pueden conseguir son de mala calidad en términos de la remuneración, porque hay, mucha competencia, o como decía la figura clásica, un ejército de desocupados que baja el precio del salario, cuando las necesidades de la gente suelen ser más o menos las mismas. Entonces eso genera problemas importantes. Lógicamente, al estar confrontando con los discursos que naturalizan la realidad, el discurso del sentido común, la sociología, o en este caso la imaginación sociológica, generan esa situación de la que hablaba Bourdieu, que es la de generar incomodidad, pero esa incomodidad en realidad que genera no necesariamente es pensamiento crítico. Es tarea de la sociología como disciplina científica poder enfrentarse a la realidad y generar un discurso diferente al discurso del sentido común. En ese sentido, lo va a confrontar y siempre va a generar incomodidad, aunque se trate de una sociología que tienda a ser conservadora, que tienda a consolidar determinadas situaciones de desigualdad social, por ejemplo, de desigualdad estructural. En este sentido, la imaginación sociológica, es cierto, requiere algo más que pensamiento crítico. Requiere situarse de una manera diferente en un espacio al que estamos ya habituados a situarnos. Y por esta razón requiere no solamente intelecto, reflexión y crítica, sino imaginación propiamente dicha. Debemos comenzar imaginando que la situación
quizá todavía no sabemos definir cómo, no es exactamente tal como el sentido común nos la presenta, como el discurso oficial nos la presenta, como el discurso de lo natural nos presenta. Entonces nos vamos a encontrar con cosas que aparecen desnaturalizadas. O miren, no era verdad, ¿sí? Porque realmente no era falso lo que decía el sentido común, que una persona de color tenga que dedicarse a trabajos manuales, o que un aborigen sirva más para trabajos manuales toscos que para trabajos más refinados e intelectuales. Entonces hay que dejarle todas esas cuestiones al hombre blanco. Ni hablar el ejemplo que dábamos antes de la situación de la mujer, constreñida a un espacio que no solamente es el espacio de dominación del hombre individual como amo de casa, como dueño de la situación del hogar, sino que es la situación general de la subordinación de la mujer en la comunidad. Un tema que, si quieren, es prácticamente weberiano. Uno podría directamente decir que todas las acciones sociales que puede hacer una mujer en un hogar tradicional o en el mundo del trabajo tradicional, sin valerse de la imaginación sociológica, es remitirse a su propio sufrimiento como si fuera generado por su propia incapacidad de hacer otra cosa, pero una incapacidad que está postulada como natural por su propia condición de mujer, como ser emocional y no como persona racional también. Esta situación tan incómoda y que se revela precisamente con el avance de la modernidad y también con la lucha feminista como una falsedad ideológica, durante mucho tiempo predominó en las ideas propias del sentido común acerca de cuáles debían ser las relaciones legítimas y apropiadas entre hombre y mujer, por lo tanto, cuál es la relación de autoridad legítima y apropiada, que es lo que haría que, bueno, eventualmente el hombre pueda recurrir a la fuerza si no es obedecido por su mujer considerada como propiedad directamente. Y lo mismo ocurriría con el trabajador cuando es dependiente del patrón, en términos de que no se entiende que en realidad el patrón vive también del trabajo de sus trabajadores, sino que se presenta naturalmente el sentido común como que quien tiene una fábrica da trabajo a los trabajadores. No es así. En realidad tiene un título de propiedad que está asignado por las desigualdades de clase y que eventualmente le permiten aprovechar de una determinada manera el trabajo de una serie de trabajadores y trabajadoras. Quería con esto dar un pantallazo general, no demasiado extenso, y que sirviera para reevaluar la lectura, por ejemplo, de Wright Mills en términos más amplios. No quise, pero quizás es importante recordar, profundizar en la idea de que Wright Mills mismo, sus inquietudes sociológicas están puestas en un espacio en el cual, bueno, había muchas restricciones para el desarrollo de las propias categorías críticas que él podía desarrollar. En este sentido, el concepto de imaginación sociológica es muy cuidadoso para con el propio Wright Mills, porque las desigualdades que él enfrenta en la academia, hay otros apartados del libro, la imaginación sociológica, en donde esto queda retratado de manera patente, muy clara, en donde había muchas cuestiones que estaban restringidas desde el punto de vista ideológico y político y que el propio Wright Mills no puede desarrollar porque se enfrenta a la crítica destructiva de sus pares en un mundo sociológico, académico, sumamente conservador y también asustado, digamos, por una sociedad en la que predominaba, por ejemplo, el miedo a la crítica del sistema. No se podía criticar al sistema en el que vivían los propios sociólogos norteamericanos, porque eso, bueno, era un posible síntoma de comunismo en un espacio, el del anticomunismo ideológico, el de la Guerra Fría después, en el cual era muy peligroso para el desarrollo de la carrera profesional y a veces de la propia vida ser acusado como izquierdista o comunista. Incluso hoy en día en Norteamérica la etiqueta del labeling es toda una corriente sociológica norteamericana, un objeto de estudio muy relevante en la cultura norteamericana de la sociología. El labeling, el etiquetado, es algo muy difícil de sacarse de encima. Entonces alguien etiquetado como izquierdista es inmediatamente descalificado como intelectual, de la misma manera que alguien etiquetado como negro o etiquetado como mujer es inmediatamente descalificado como intelectual, y por lo tanto no puede hacer discurso. En teoría, el poder dice que no puede hacer discurso precisamente sobre cómo se desarrollan las relaciones de poder. Con todas estas cuestiones, no solamente introducimos a Mills, sino que vamos
avanzando pequeños elementos que hacen a otras cuestiones como la ideología, el poder, la autoridad, que son propias de una introducción más amplia a la teoría y al conocimiento sociológico. Hasta la próxima.